todo es nuestro y nada nos pertenece. En esta vida todo tiene su explicación, aunque uno no sepa que la tiene. Todo lo que cuesta tiene como resultado la mayor satisfacción, y si no se logra nos dará como resultado la mejor experiencia. Reafirmarse lleva un proceso de gozo e insatisfacción según las expectativas. Hay que vivir en el presente, saborear lo que la vida nos brinda cada instante con el catalizador siempre puesto y dispuesto. Nada se puede quedar para un momento que no existe, aun sabiendo que los momentos inexistentes también llegan. Tener claro que todo es según la voluntad de Dios nos permite serenar al espíritu en los momentos de incomprensión. La bendición va implícita en las grandes acciones. El labrador no siempre recogerá de su cosecha, aun en ella vaya su bendición. Ciertas son las palabras de Lorca. Hay almas a las que uno tiene ganas de asomarse, despiden alegría y nos contagian de su luz. De igual forma, hay otras que lo más cerca que se puede estar de ella es a una distancia en oración prudencial. Solo a través de nuestra oración se les puede llenar de esa luz que un día nos permita fundir nuestros corazones en uno solo. No es todo lo que nosotros nos podamos asomar a la ventana de su luz, sino las veces que esas ventanas del alma se nos permitan abiertas. Hoy, mi querido hermano Federico Parada nos trae a la memoria a Khalil Gibran, el loco a sí mismo. Místico de todos los místicos, influyente de grandes influyentes. Le llegó tardío la herencia de su éxito, pero de seguro es que cuando él componía en espíritu profundo lo hacía con el mismo amor y celo de aquel que, a sabiendas de haber trabajado en lo más alto de una catedral esculpiendo puro arte legado a la humanidad como patrimonio, sus ojos no verían el final de su aportación. Quizás no lo sabía, pero Dios sí lo vio. Así ha ocurrido con las grandes obras que la humanidad ha ido dejando a lo largo de la historia. El Profeta, título de su primera obra y sugerido por Josephine Preston, quien ejercería cierta influencia en su obra, al influyente de los grandes influyentes. Influyó en Elvis Presley, que quedó profundamente impresionado por el Profeta después de recibir su primer ejemplar en 1956. Según se cuenta, leyó pasajes a su madre y a lo largo de los años regaló copias del Profeta a sus amigos y colegas. Las fotografías de sus notas manuscritas bajo ciertos pasajes a lo largo de su ejemplar están disponibles en varios sitios web de museos. Una de sus frases más destacadas está tomada de Arena y Espuma en 1926. Dice: la mitad de lo que digo no tiene sentido, pero lo digo para que la otra mitad pueda alcanzarlo. Esta frase fue tomada también por John Lennon y empleada, aunque ligeramente modificada, en la canción Julia de los Beatles. Dave Bowie menciona a Gibran en la canción The Width of a Circle de su álbum The Man Who Showed the World en 1970. Bowie utilizó al autor como una referencia hippie porque el libro de Lágrimas y Sonrisas de Gibran se volvió popular en la contracultura hippie de los años 60. En 2016, la fábula de Gibran sobre la muerte fue compuesta en hebreo por Gilad Hochman para soprano, turbo y percusión y estrenada en Francia con el título de Río del Silencio. Ahí es nada. No trabajamos para la historia, trabajamos sobre la historia y la historia nos ubica en su contexto. Su primer mentor sería su abuelo materno, el cual le ilustraría sobre el conocimiento del arte y el saber universal, bases para la literatura y la pintura. Y ya desde pequeño se reveló como un artista, tanto en el plano literario como en el pictórico. Muchos de los escritos de Gibran tocan el cristianismo, especialmente en cuanto al amor espiritual.
pero su misticismo es una convergencia de varias influencias diferentes. Toca el cristianismo, el islam, el judaísmo, la teosofía, y sobre ello diría el místico: ustedes son mis hermanos y los amo. Los amo cuando se postran en sus mezquitas, se arrodillan en sus iglesias y oran en sus sinagogas. Ustedes y yo somos hijos de una sola fe, el Espíritu. Mágico lo del profeta contemporáneo. Dice: el pensamiento es un pájaro del espacio que, en una jaula de palabras, puede, en verdad, abrir las alas, pero no puede volar. Aprender a abrir las alas libres de nuestro pensamiento en palabras vivas y transformadoras como la del propio Machado, que supo ver, entre palabras, las vivas señales del poeta sensible, actual, revelado en el ayer y hoy de la historia universal. Comienza Antonio Machado un poema dedicado a un referente de la historia de la poesía como lo fue Narciso Alonso Cortés, con un verso de una epopeya latina escrita por Virgilio en el siglo I a.C., ahora más viejo pero fresco y viejo. Ahora más viejo pero fresco y viejo. Antonio Machado sabía perfectamente del amplio espectro cultural de Alonso Cortés, un ser maduro en el contexto literario, más actual y fresco en toda su prosa, distinguido estudioso de Zorrilla y López de Rueda, traductor de obras en idioma portugués y aficionado a la tauromaquia, al teatro y a la zarzuela. Profesor de 3 poetas importantes de la posguerra: el santanderino Gerardo Diego, que llegó a recibir el premio Cervantes junto a José Luis Borges; Leopoldo de Luis, que llegó a recibir el Premio Nacional de las Letras Españolas; y Luis López Anglada. No en vano Antonio Machado dejaría impreso en verso a quien no podía ni debía quedar sin laureles, con su tono característico para recoger del tiempo lo que del tiempo o lo que al tiempo devuelve. En tu árbol viejo anida un canto adolescente, de ruiseñor de antaño la dulce melodía. Poeta, que declaras arrugas en tu frente, tu musa es la más noble. Se llama todavía. El tiempo no pasa al olvido lo que del tiempo se demanda, y eso, ni más ni menos, es el paso firme de la pluma que escribe en versos el genio con la mano del espíritu de Machado. Aquí está Dios, en el silencio de las montañas, en el rugir del viento, en medio de los pájaros, en la prosa que nos dicta. Llevaba 2 ruedas desgastadas y una bombilla fundida. No hicieron falta pronósticos para adivinar el acto seguido servido a la carta. Todo es cuestión de actitud y coherencia. Si se sabe lo que está bien o mal, lo que es bueno o malo, si todo lo dejamos a nuestra libre interpretación, los impulsos se apoderarán de nuestros actos y entonces ya no nos quedará tiempo para las excusas, sino para asumir responsabilidades. Un genio, pues, muy sufrido, sin tregua, que siempre soñó con una España mejor, diferente, de las grandes de la historia, de las que nos enseñaron en los libros de texto, pionera, una España en paz. El viajero es el vivo retrato de la persona que habita en el interior del poeta consagrado a la generación del 98, Antonio Machado. Un niño que se negó a dejar de ser niño, emocional, con una visión inusual e impropia de su tiempo, sensible a las injusticias. Serio retrato en la pared clarea todavía. Nosotros divagamos. En la tristeza del hogar golpea el tic-tac de reloj. Todos callamos. El tiempo no pasa, se mueven las agujas del reloj en el silencio. Pura oda de honor a todo genio que circulara al alcance de su pluma. Sin lugar a dudas, un ser que nos hubiera gustado conocer en persona, Antonio Machado. Sonríe el sol de oro de la tierra de un sueño no encontrada, y ves una vender el mar sonoro de viento y luz blanca, vela hinchada. ¿Cuántas veces no quiso viajar fuera de nuestra frontera nuestro viajero y en tierra se quedó? Pues no se puede decir que fuera un viajero, porque lo que hacía era mudarse, pero a finales del siglo XIX y principios del XX, cada uno de estos traslados, tanto Andalucía, Madrid, Castilla, León, Valencia, Cataluña, París y Colbert, debían suponer
más de lo que para nosotros es ahora un vuelo intercontinental. Lo que no dejará de ser una inspiración para los viajeros del mundo con ese fabuloso verso. Un verso al peregrino, al caminante. No hay camino, se hace camino al andar. Solo un viajero como Antonio Machado, así fuera simplemente para mudarse, lo sabía. Hoy me he encontrado con una frase que desconozco al autor, pero no por ello he de reconocer que lleva toda la razón. Nadie te va a recordar por lo que pensaste, sino por lo que hiciste. Lleva toda la verdad en todos los sentidos. Los sueños son reveladores, nos advierten y avisoran, nuestra mente sigue activa. ¿Cuántas cosas pensaste que podías estar bien y se quedó en eso? ¿Cuántas se hicieron sin pensar y fueron las acertadas? De cualquier manera, todo tiene sus consecuencias. Mejor es pensar y hacer que tiempo para lo contrario sobra, y de corregir más aún. Por una vez que nos equivocamos, se dispone del doble para corregirnos. El maestro Antonio Machado supo poner rima a su tiempo, aunque cuando quiso la flor de la primavera se encontró con la hoja caída del otoño, y anhelando el calor del verano, la nieve del frío invierno caía recia sobre su sombrero. Cuando la poesía es bálsamo, estímulo y belleza, late corazón, no todo se lo ha tragado la tierra. Nos quedó sus poemas. Lo que para uno resulta incómodo, para otro es de lo más funcional, cuestión de percepción. Que nunca se diga que no lo intentaste hasta la última, pues la humildad se fortifica tragando con lo que no nos gusta. Cuanto más se lee, menos se imita. Palabras de Jules Renard. Yo puedo respetar la forma de los demás, lo cual no me exime de respetar también las mías. Dice de su manual de sabiduría mi amada Ingrid Arteaga Bonin, que la vida tiene un más allá de la nariz de uno mismo. La vida tiene un más allá de la nariz de uno mismo. Quédense con ello. Si abro la puerta y ubico las cosas delante, no me das tiempo a quitar las cosas del asiento. No es que sea parado, quizá no se da el margen de tiempo para que la otra persona pueda accionar. El problema no es saber lo que se tiene que hacer para soportar a los demás. El problema es saber cómo soportarse a uno mismo con respecto a los demás. No es lo que te dicen, sino cómo te lo dicen y quién te lo dice lo que marca la diferencia. Los sueños no tienen fin, por tanto sigue soñando porque los sueños dan vida, luz y esperanza. No te dejes contagiar por lo que no te has contagiado. Déjate vencer por los sueños, sigue soñando, sigue remando, sigue adelante. Los sueños no tienen fin. Solo le faltó decir, que lo digo yo y por ende, entiendo que tú también, nos gusta Benedetti. El hombre al que no le bastó con un solo nombre, porque donde cabe uno caben más. Nos gusta Benedetti. Qué maravilloso sería vernos en torno a un tablero de ajedrez, pensar, jugar, hablar, sublime. Bendita sea el agua que bebemos, sea gallega, canaria, andaluza. La vida en sí misma es un ofrecimiento que pasa por el agradecimiento a Dios por todo aquello que nos da y lo que nos evita. Nada es igual según desde el cielo que emane hacia el arroyo. ¿Cuánto daría el África desértica por el agua de Galicia? Bendita sea el agua que bebemos con la posibilidad de elegir. Uno no sabe lo mal que puede llegar a estar hasta que se termina descubriendo en el bien.
La vida en sí misma es un ofrecimiento que pasa por el agradecimiento a Dios por todo aquello que nos da y lo que nos evita. Si pudiera hablar con todas las personas del mundo a la vez, les diría: todos cometemos errores y se sanan con el perdón. Gozaba de tener sus cuentas claras hasta que sobre el papel no había saldado la más importante: su cuenta del descuido. No existe nadie sobre la faz de la tierra libre o exento de su particular rosa. Algunos las descubren muy tarde, tan tarde que incluso se les va la vida y en esa rosa quien termina yendo a su encuentro final. Claro que no todas las rosas son iguales. Existen rosas de diferentes formas como personas hay en este mundo. No hablamos de rosas muertas, hablamos de rosas vivas, con aromas y espinas variopintas. Porque no hubo jardinero que de su jardín no se enamorara de una rosa, su rosa. Si a día de hoy aún no has descubierto tu rosa, vea por ella. Si por el contrario gozas de la buena fortuna de haberla encontrado, vívela con toda la intensidad que ella vive para contigo, porque no hay rosa que se vaya si antes haber dejado un grato recuerdo. Cierto es que lo más fácil se descubre de puertas afuera. Cuando toca cerrar esa puerta es para contigo mismo que comienzas a descubrirte y sobre el tapete se encuentran tus miedos y valores. No puedes ocultarte de nadie salvo de ti mismo. Es justo ahí donde toca aprenderse nuestra mejor versión. Si no logras hacerlo es porque apenas te tomas en cuenta y de ahí provienen nuestros miedos. Mírate adentro para que puedas descubrirte afuera. Todo se puede entrenar siempre que se esté dispuesto a ello. No existen cimas inalcanzables cuando se tienen propósitos de deseo. Tanto el exceso de protagonismo como el temor a la pérdida de autoridad, cuando se está al frente de un colectivo, son dos males que por sí mismos atentan contra la integridad y la permanencia del mismo. Cierto es que no todo el mundo nace siendo un líder, pero cuando sin apenas darte cuenta la propia vida marcada por el destino te ubica sobre un pedestal, lo menos que se puede hacer o se debe es buscar la mejor forma de aprender recurriendo por principio a ciertas normas cívicas y morales de liderazgo. El hostigamiento a través del examen de conciencia y el autoperdón vendrán siempre y cuando se tenga la responsabilidad de asumir un cambio de actitud. Cuando consideras que las circunstancias te pueden, es preferible delegar aquellas responsabilidades que no puedas asumir con coherencia. De lo contrario, todo lo que nos ha costado construir se desmoronará. La mejor forma en la que un líder puede aprender de sus errores es retomando ese otro lado donde un día estuvo, porque las cosas frente al espejo se ven muy diferentes. Es imposible que ese traje que te probaste frente al espejo del probador y no te sirvió, te sirva una vez fuera del mismo. Bien porque nos quedó corto, holgado o estrecho. Si ese traje no se diseñó para ti, no lo uses innecesariamente habiendo otros a medida. Si como líder no eres capaz de retener el talento, tu trabajo aún sigue estando cojo. Liderar no es crear y formar grupos, liderar es encauzar, retener y duplicar el talento. Como agua fresca de manantial recibo cada mañana un fragmento, poema, reflexión o meditación versada y recitada a viva voz de alguno de los sabios muertos. Como así les hace llamar mi hermano y maestro Federico Parada, en una unión y comunión de plena sabiduría con los más variopintos maestros de la historia universal. Con ellos permanece, nos transporta y actualiza en una asamblea ininterrumpida donde se dialoga constantemente, aprendiendo del buen caminar sin sandalias y con ellas llegado el momento. Con sandalias o sin ellas el camino lo transitamos juntos, pues bien que me saben y me hacen.
Hoy nos vuelves a transportar al universo de Gibran en uno de sus reflexivos temas, el trabajo, extraído también de su obra El Profeta. Justo lo termino de degustar y regostar, cuando me llega esta misiva cuyo autor desconozco. Lo que hagas, hazlo con el corazón. Tal vez la persona no se acuerde, pero la vida sí. En palabras de Khalil Gibran, ya que si hacéis el pan con indiferencia, hacéis un pan amargo que solo apacigua a medias el hambre del hombre. Y si prensáis la uva de mala gana, vuestra desgana destila un veneno en el vino. Y aunque cantéis como ángeles, si no amáis el canto, cerráis los oídos que os escuchan a las voces del día y a las voces de la noche. Me quedo por tanto con lo práctico e inteligente de su mensaje. Jamás sin prisas esperaré pausada y serenamente hasta romper la envoltura. Nuestros genios fueron pacientes en una comunión fraterna. Machado fue para Unamuno como Unamuno para Machado, dos mentes distintas con un mismo sesgo. No me extraña la recia amistad habida entre los dos intelectuales con distintos matices políticos, pero con buen carácter republicano al fin. Por supuesto, sobre un común denominador basado en el conocimiento de la verdad, sin que por ello dejaran de sentirse verdaderamente libres. Pasajes de la historia nos lo revelan. Por un lado, el poeta Antonio Machado fue el rostro singular y humano de las más de 465.000 personas que se vieron obligadas a cruzar la frontera con Francia cuando las tropas franquistas tomaron Barcelona. Y es que siendo el bando perdedor, Machado también representaba un republicanismo autonomista laico y progresista. En el otro lado, Unamuno, en 1930, logra entrar en España después de 6 años de destierro. La dictadura de Primo de Rivera había caído por fin. Su nombre empieza a asociarse con el de la futura república. Unamuno y Machado fueron hombres comprometidos con el mundo, pobres y sin embargo insobornables y constructores, edificadores de las conciencias que, desde su rincón, con su sola existencia, con su valor, tendieron puentes para que nosotros pasáramos y por ello seremos capaces de ser nosotros mismos puentes en la historia para los que han de venir para despertar al dormido. Nuestros sabios muertos, más vivos que nunca, en cada mañana y noche de nuestras vidas, compartieron ilusiones e ideas, tal y como hoy hacemos nosotros. Qué curioso. ¿Cómo era la España soñada de Unamuno y Machado? Sería esa en la que el espíritu de Don Quijote habría triunfado, esa generación que penetró a fondo en la figura del Quijote y la convirtió en un mito histórico central. Es el hombre español del futuro, decía Unamuno, grave, no pesimista, luchador, resignado, impávido ante el ridículo, hombre de voluntad más espiritual que racional. De Machado sabemos que toda su vida hizo de la historia del hidalgo manchego uno de los hijos predilectos. ¿Cuál es la ventaja de tener espíritus quijotescos? Algún día habrá que retar a los leones, como armas totalmente inadecuadas para luchar con ellos. Y hará falta un loco que intente la aventura, un loco ejemplar. Suscribe Machado con entusiasmo la defensa unamuniana de la locura quijotesca. Locos necesitamos que siembren para no cosechar, cuerdos que talen el árbol para alcanzar el fruto, abundan por desgracia. Según Bergson, todo filósofo auténtico, todo ser humano, no dice a lo largo de su vida sino una sola cosa, y aún, en rigor, solo se esfuerza por decirla sin lograrlo totalmente. Unamuno contesta: estoy convencido de que no hay más que un solo afán, uno solo y el mismo para los hombres todos,
Es la cuestión de saber que habrá de ser de mi conciencia, de la tuya, de la del otro. Procuro ejercer la 15ª obra de misericordia, esto es despertar al dormido. Y así decimos con Unamuno y Machado que la filosofía no es una tienda de soluciones y dogmas, sino una herramienta para despertar la conciencia, despertar al dormido. El empeño de Machado y Unamuno es que los que le leamos pensemos y meditemos en las cosas fundamentales. Se trata de despertar la libertad personal, tratar de no ser arrastrados por los tiempos rápidos, las modas y saber quiénes queremos ser, qué es lo que queremos vivir y vivirlo hasta que llegue el día del último viaje. Tras el vivir y el soñar está lo más que importa, el despertar. Las preguntas y respuestas que se cruzan entre ellos se enclavan en los grandes temas de siempre de la poesía y de la filosofía: el amor, Dios, la eternidad, el hombre, la verdad. La verdad. Como decía Machado, no tu verdad o mi verdad, sino la verdad. Aunque tampoco es la verdad, por la simple argumentación intelectual, replica Unamuno, eso es inhumano. El filósofo no solo filosofa con la razón, sino con la voluntad, con el sentimiento, con el alma toda y con todo el cuerpo. Las obras de estos dos escritores están cargadas de pensamiento y sentimiento. La influencia que se ejercieron Unamuno y Machado es mutua. Machado creía que toda poética debía tener una filosofía. La suya era la de Unamuno. Y esto no le resta originalidad a Machado, pues Unamuno sencillamente era el que planteaba los problemas, el aldabón que golpea la conciencia. Y Machado, por cuenta propia, buscaba soluciones a estos problemas, soluciones que Unamuno reutilizaba otra vez en sus artículos usando la perfecta expresión de la poética machadiana. Por tanto, no somos esclavos de nuestras palabras, nos manifestamos esclavos cuando decimos lo contrario de lo que deseamos. Tendemos a dejar que nuestra conciencia actúe exactamente igual que nuestros órganos, libres y de forma automática. Si no se hace un parón y reflexionamos sobre lo que decimos, pues somos muy dados a decir a los demás, pero en realidad nos lo estamos queriendo decir a nosotros mismos. Hacer las cosas distintas a como se deben hacer es hacerlas acorde a como se entiende que se han de hacer. Se dice que no se hace, cuando en realidad ya se está haciendo de forma distinta. Cuando se dice más vale estar solo que mal acompañado, lo que se está es deseando todo lo contrario. Más vale tener, disfrutar, compartir de una buena compañía que estar solo, triste y amargado. De cualquier manera nunca se está solo, cuando de corazón se siente la cercanía de Dios. Él siempre está, aunque no lo veamos. Todo es cuestión de desarrollar la capacidad de ver con los ojos de la fe. Después de vivir y soñar, hay que despertar. En la vida, todo tiene su explicación, aunque uno no sepa que la tiene. Las tentaciones nos las creamos, nos enredamos en ellas y luego intentamos asomar la cabeza buscando víctimas. En esta vida nos podemos permitir perder de todo, salvo una cosa, la paz. Si por un casual se te extravía, haz por encontrarla y el resto te vendrá solo. Dios nos hizo a su imagen y semejanza, pero el ser humano no termina de entenderlo. Sigamos pues despertando al dormido, hermano. Pasaba horas frente al televisor, hasta tal punto que ya no sabía si veía la tele o la tele lo veía él. Coartar la libre expresión para manifestarse invita directamente a hacerlo de distintas formas. Tapar la boca no es la mejor forma de acallar los sentimientos. Ellos permanecen vivos desde nuestro interior. Acudir al pasado para despertar a los muertos, sin el ánimo de aprender de ellos, sino para despertar heridas, es una vil forma de retomar lo que ya se había dejado en la historia, una historia sangrienta de donde nunca se podrá hablar de ganadores
o perdedores. Allí donde se dejan vidas, pierden todo. Eso ni más ni menos es lo que vemos hoy, cuando se discute en materia de educación y se condena al desamparo. No nos quejemos luego del niño maleducado. La España de hoy es una España que pinta todo menos a la España que todos quisiéramos ver. La represión aviva las viejas heridas que con leña se habían prendido. Como diría nuestro queridísimo Papa Francisco, cuando se expulsa al demonio, este espera para volver, y si lo dejas entrar, caes en una situación peor. Por tanto, lo mejor que tiene volver a empezar es que sabes por dónde trazar el camino. Se comienza exactamente igual, pero con matices diferentes. Vivimos en lo nuevo. Todo es nuestro y nada nos pertenece. Todo es nuestro y nada nos pertenece. 20 actos repetidos generan un estereotipo, uno diferente en una mera impresión. En ambos, la balanza es el resultado. Tenía la plena certeza de que todo estaba asegurado, incluso de la posibilidad de quedar fuera de toda posibilidad. Cuando todo se ponga en contra, no temas. La fe nos salva. La envidia surge cuando ves en los demás lo que no eres capaz de hacer contigo. Es de género tonto reclamar e insistir por lo que el otro sabe que tiene que devolver, y es incapaz de hacerse una visión de conjunto donde se observa claramente perjudicado. Dios todo lo ve. En una situación así, mejor pensar que cada quien tiene su motivo y nadie es nadie para venir a cambiarlo. La sabiduría del tiempo sabe cómo anclar las piezas de un puzzle. Ninguna se coloca de forma consecutiva, sino cuando toca. Cada persona sabe la medida que da según sus actos. No es casual la vida de la persona que hace todo lo posible por vivir en medio de la amargura. Su rostro le delatará hasta la tumba. No cabe duda de que la magnitud de un paso lo marca nuestra actitud, y allí está ella para determinar si ese paso fue un mal paso, en falso o hacia atrás. Por momentos, este tipo de pasos son también necesarios. Cuando uno decide caminar, sabe que el camino no siempre será de asfalto, porque por momentos habrá que correr y en ocasiones, ¿por qué no?, utilizar otro medio de transporte. Lo que sí será denominador común en todos los medios es que nunca caminaremos en sentido opuesto al que la propia vida nos vaya marcando, con pequeñas, medianas o grandes zancadas. El mundo siempre gira en una misma dirección, las que marcan las agujas del reloj. Dejémonos pues enamorar por esa luna que García Lorca en una noche oscura soñó con deshojarla. Yo pronuncio tu nombre en las noches oscuras, cuando vienen los astros a beber en la luna y duermen los ramajes de las frondas ocultas. Y yo me siento hueco de pasión y de música, loco reloj que canta, muertas horas antiguas. Yo pronuncio tu nombre en esta noche oscura, y tu nombre me suena más lejano que nunca, más lejano que todas las estrellas, y más doliente que la mansa lluvia. Te querré como entonces alguna vez. ¿Qué culpa tiene mi corazón si la niebla se esfuma? ¿Qué otra pasión me espera? ¿Será tranquila y pura? Ay, si mis dedos pudieran deshojarla a la luna. Solo los gestos de bondad serán capaces de aniquilar todo espíritu de mal. Al mal le gusta codearse con el mal, e incluso cuando se revuelve entre la porquería, colapsa su propia basura. Ante esto, solo se puede responder con autoridad, certeza y compasión por todos los que sufren de dicha pena. Si das una caña de pescar y no pescan, es muy probable que la arrogancia termine por matar de inanición. Si das una caña de pescar y no pescan, es muy probable que la arrogancia termine por matar de inanición. Si tienes un pescado y lo compartes, quizá mañana terminen por devolvernos la caña.
Si lo que te enseña el otro a hacer está mal, no lo copies. Si nos dan la posibilidad de corregirlo, enséñalo. El valor es algo que se gana y adquiere, no se regala. Muere un poeta y la creación se siente herida y moribunda en las entrañas, Miguel Hernández. Y puestos a poner en valor, ¿cómo olvidarnos de la sana sabiduría de Baltasar Gracián, que supo pescar sin caña y regaló a los ineptos un pescado que no supieron ni apreciar ni pero aún cocinar? Para muestras, el aforismo número 4. Dice así: el saber y el valor contribuyen conjuntamente a la grandeza. Hacen al hombre inmortal porque ellos lo son. Tanto es uno cuanto sabe, y el sabio todo lo puede. Un hombre sin conocimiento es un mundo a oscuras. Es necesario tener ojos y manos, es decir, juicio y fortaleza. Sin valor es estéril la sabiduría. Cuando mejor se rompe con los miedos es afrontándolos. Ellos nos descubren en virtudes, nunca serán enemigos. Aferrarse a lo que no se entiende por seguro es quedarte con las asas en las manos suspendidos en el aire con destino al vacío. Intentaba aminorar el paso, pero veía que la vida se le echaba encima. Optó por hacerse la cirugía estética. Y la cirugía se hizo con ella. Todo ello quizás por no saber afrontar la buena vida, como nos apunta en su libro Alex Rovira, y por supuesto el tiempo es breve para observar cómo la fragilidad de la vida nos desnuda y abre la puerta a reflexiones y sentimientos que nos llevan a plantearnos qué sentido tiene la vida, nuestra vida, qué hacemos aquí, para qué estamos viviendo y si el modo en el que lo estamos haciendo nos convence o no. Y se refiere el autor a la reflexión sobre las cuestiones importantes de aquello que da sentido a la vida, lo que la nutre, lo que aporta profundidad a nuestras experiencias, calidad a los momentos vividos, gratificación emocional e intelectual, vínculos afectivos potentes, islas de sentido, sensación de cumplimiento y de plenitud, aquello por lo que merece la pena hacer el esfuerzo de construir nuestra hoja de ruta y de comprometernos a hacerla realidad. ¿Cuántas verdades juntas pueden salir de una misma cabeza? Amor frente a dinero, dinero frente al amor. ¿Cómo sería la vida sin dinero? ¿Existiría la avaricia, la tiranía o la perversidad en su máximo exponente? He aquí la cuestión. Claro que, como también nos dice Clint Eastwood, el actor y director de cine, antes que el dinero se inventó primero la inteligencia, precisamente para eso, para saber discernir que si antes que el dinero se inventó la inteligencia, antes que la inteligencia se inventó primero el amor. Sin amor no hay inteligencia ni dinero que valga, pues todo, irremediablemente, tiende a conducirse hacia la autodestrucción. Un ser cuyo eje de vida se concreta en la avaricia terminará por ser perverso y tirano. ¿Y dónde se fue el amor? Se desconoce su destino cuando rumba no se sabe dónde se llevó con él toda su avaricia. O quizás el bueno de Don Miguel, el indiano, de Antonio Machado en la tierra de Álvar González. Aún en tierra mala, el oro luce mejor que enterrado, y más en manos de pobres que oculto en orza de barro. En la creatividad está la esencia de lo mágico. De la misma forma que un libro puede ser hacha que rompa el mar de hielo en nuestro interior, puede ser también leña que prenda fuego y haga combustionar nuestros sueños. Pues la vida es un sueño, y Segismundo, en su particular soliloquio, desde la creatividad del gran dramaturgo, esencia prima e insigne literato del siglo de oro español, don Pedro Calderón de la Barca, que llegando a la pasión un volcán, un hecho, quisiera sacar del pecho pedazos del corazón, preguntándose, ¿qué ley, justicia o razón negar a los hombres sabe privilegio tan suave, excepción tan principal, que Dios le ha dado a un cristal, a un pez,
a un bruto y a un ave, los nervios no ayudan, más bien atrofian. Hay que tener confianza, y aunque nos quede solo un hilito de agua, unas horas antes, otras después, esa fragancia del perfume se quedó impregnado en él, en una señal inconfundible que lo había traspasado. La vida es una repetición donde todo se hace nuevo en el instante. No sé si mañana seré, cuando todo lo que me ocupa es hoy. No sé si mañana seré, cuando todo lo que me ocupa es hoy. A veces queriendo hacer el bien se termina haciendo el malo del teatro, porque no es como uno lo ve desde la butaca, sino como lo ven los demás. Se hace francamente complicado conocer una película sin estar en ella o haberla visto. No existe la mejor forma de hacer las cosas, porque cada uno tiene su mejor forma. Tampoco somos responsables de cómo los demás interpreten nuestras acciones, pues no siendo perfectas, siempre que nos hagan o no se hagan con mala intención, son las que cuentan en nuestro interior. Si lo que se hace lleva consigo la mala voluntad, no es problema del que ha deseado un bien, sino del que no lo ha sabido interpretar. Como diría el Santo Domingo Sabio, prefiero morir que pecar. Santo Domingo Sabio, el pequeño Santo Domingo Sabio, prefiero morir que pecar. Es para meditar como mínimo. Pues, como morir no queremos nadie, menos aún pecar, pues antes la muerte, nos diría el pequeño santo. Se ha de estar preparado para todo, incluso para los que nos preparan y no se elige. Si se pone toda la confianza en Dios, no nos podemos dejar llevar por el orgullo y la vanidad. No se había percatado de los recuerdos hasta que fijó su mirada sobre el reloj reflejado en el espejo. 2 años para hablar, 60 para callar. 2 años para hablar, 60 para callar. Cuánta razón en las palabras de Ernest Hemingway. Claro que el tiempo entre una cosa y otra es siempre personal. Lo que no queda fuera del tiesto es que día arriba y día abajo es así. Cuánto nos cuesta callar, tanto como nos gusta hablar. Y no será cuestión de renunciar al lenguaje como excelente medio de comunicación. Es más, una cuestión de cultura, civismo y criterios a la hora de utilizar nuestro lenguaje. Mide lo que hablas porque ese será el tamaño de lo que callas. Acostúmbrate a ganar en el silencio y dar ayuda en el anonimato. La primera aleja la envidia y la segunda te llena el corazón. Una frase anónima. Estirarse duele, pero es la única forma de alcanzar aquello que no logramos coger a la distancia de nuestra estatura. Es el proceso, o en el proceso está el esfuerzo y el regocijo de haber alcanzado una meta que nos ayudará a crecer. En la vida, nos guste o no, todo se repite. Y para cuando esto ocurra, solo hemos de superar la prueba. La idea vive junto a la casa de tu mente, solo tienes que tocarle a la puerta. Todo lo que viviste será tiempo de repaso. Si vivimos con el miedo o la incertidumbre de lo que pueda pasar, esta nunca terminará por abrirse. En raras ocasiones es ella la que abre la puerta en busca de tu idea, porque sabe de tu poca fe y confianza. No funciona. Es la idea a la mente, no la mente a la idea. Y de eso los niños son matrícula de honor. Atrévete con tu idea, ponla en práctica y si no funciona, pasa a la siguiente. En algún momento darás con la que andabas buscando. Esa que es propia, personal e intransferible. Toca pues a la puerta de tu idea y cultívala. El entusiasta siempre sabe lo que se necesita tener a mano para encender la chispa. Sabe de la importancia y la necesidad de recargarse porque conoce a la perfección el fangoso camino de la apatía.
como tampoco pone oído a palabras que inventan el abandono o a todo ápice de negatividad. Sabe esperar el momento porque es conocedor de que nuestras vidas están plagadas de momentos entrañables, de instantes mágicos. Disfrutar de ellos es lo que le hace tener un semblante u otro, un colon más o menos irritable y por consiguiente una buena o mala salud. Gozar del instante mágico es como saborear un helado justo en el momento en el que está a punto de agotarse, y eso es el entusiasta también lo sabe. Dale una oportunidad a tu entusiasmo y tu salud te lo agradecerá. Elige tu mejor forma de entusiasmar. No tienes por qué copiarla, simplemente vívela a tu forma con tu presencia sencilla y natural. No existe la naturaleza muerta. Ahí donde muere una hoja nace viva la flor. Hay dos momentos en la vida de un ser humano que nos hace sentir auténticamente únicos: cuando llegamos y nos vamos. Existe un denominador común en ambos casos. No tenemos la plena conciencia, aunque nunca estaremos tan bien acompañados como para esos momentos. Solo en el estando es que sabemos que esto es así. Y ahí es precisamente donde nos asaltan las preguntas. Somos sorpresa para cuando llegamos y espera para cuando nos vamos. Mientras, todo es momento y decisión. Un avión no despega sin saber a dónde va, sin ser revisado previamente y sin conocer las condiciones climatológicas que le permita volar, en el ánimo de que nuestro vuelo sea lo más apacible posible. La vida vuela como lo hace el avión, apenas lo percibes, como tampoco percibes su velocidad. Mientras estás en el aire, parece como si no se moviera, pero su velocidad es de vértigo. Ahora, tanto en el despegue como en el aterrizaje, la confianza ha de depositarse de forma absoluta e incondicional en nuestro comandante de vuelo. Pues ahí sí que notamos la velocidad, hasta el punto de que el cinturón de seguridad se hace imprescindible. Con nuestra vida ocurre a la inversa. El despegue y aterrizaje lo hacemos sin la plena conciencia, pero en el estando sabemos que ello existe. El principio de la buena confianza en nuestro Creador reside ahí precisamente. Las manos de la confianza a los mandos del avión para el comandante de nuestro vuelo son las mismas manos de nuestro Creador para con la vida misma. Sin la confianza en Él, nuestro vuelo se hace insufrible. Aún te tires en paracaídas, nuestras vidas están en sus manos. No es bueno para nadie adoptar un criterio por anticipado y sin nada demostrable. Por tanto, por momentos nos convertimos en inconformistas compulsivos de naturaleza, y eso nos impide aceptar las formas de ver o pensar de los demás. A veces la mejor opción se convierte en no tener ninguna, porque tome la que se tome, no se estará de acuerdo con ella. Si las cosas van bien, se harán oídos sordos. Si las cosas van mejor, será un mero accidente del pasado. Las vueltas que nos da la vida nos terminan ubicando donde menos imaginamos. Casos de inconformismo compulsivo los hay a miles, y máxime cuando cada cual tiene su extrema y particular visión de las cosas. Un mundo que se presta para inconformistas compulsivos ya no sorprende a nadie, y menos a quienes prefieran una vida llena de sorpresas. No es una cuestión de lo que uno quiere, sino de lo que Dios sabe que es mejor. Nos podremos empecinar en aquello que no nos corresponde, porque no todo está hecho para uno, que solo nos daremos golpes infructuosos contra la pared. Vivir en la presencia de Dios es lo que hace que la vida tenga un sentido, amén de lo que ocurra en ella. Hemos hecho todo lo posible por mantenernos en el silencio y la distancia, ahora por imposición. Nos pensábamos sabedores del todo, indestructibles e infalibles, hasta no ver lo diminuto que somos más allá de nuestras entrañas. Quizá si la humanidad mirara más hacia el interior, se olvidaría un poco más de las vanas apariencias. Ya no es posible rendirle culto al rostro de forma sigilosa, nos lo hemos obligado a censurar por un microscópico germen que nos invita a una limpieza espiritual más que física. Ni concediendo prórroga se termina de entender, porque todo y nada de lo que no se ve adquiere una importancia sustancial. Como dirían los grandes pensadores de la historia, todo es sustancial, los accidentes cambian de estación. Mejor callar que hablar cuando las palabras no lleven amor en verso. Los oídos oyen el viento cuando la paz se estremece, y a su paso vuelan las aves del tiempo. Todo es nuestro, nada nos pertenece.
Y hasta aquí, quizás un poco exaltado en esta última parte, porque la he vivido con esa misma intensidad que las mismas palabras me están prestando. Hasta aquí una nueva reflexión, queridos amigos. Espero que les haya gustado. De casi para una hora. Y como siempre, al finalizar mis reflexiones, audio reflexiones, les invito a compartirlas. Y les estoy tremendamente agradecido porque sé que muchos me están siguiendo. Y a muchos les está haciendo bien, para eso se hace. Para gloria de Dios. Bueno, pues recién iniciamos el mes de julio, en pleno verano, aquí desde Las Palmas de Gran Canaria. Les deseo todo lo mejor, una feliz semana, un feliz domingo. Que sean felices. Que Dios les bendiga siempre. Que les quiero. Gracias por estar. Amén.